Hola, Buenaventura es noticia en estos momentos a nivel nacional y nunca debió dejar de serlo. Buenaventura es distrito especial, portuario y biodiverso. Vamos a explicar de que Buenaventura no es solamente un problema sobre enfrentamiento de dos bandas criminales por el control de la cocaína, como tal el transporte, la exportación de cocaína en este importante puerto del país, sino que es mucho más allá. Ya tuvieron un paro cívico en el año 2017, paro que hasta el momento el gobierno nacional ha incumplido por completo sus acuerdos, y vamos a mostrar más o menos cuáles son las problemáticas que surgen en Buenaventura, que todavía existen y que es mucho más allá de un problema de inseguridad, sino que más a fondo tiene un problema social en este puerto importante del país. Empezamos. Buenaventura es el puerto más importante de Colombia porque 60% de las importaciones y exportaciones que salen y entran del país deben de pasar por Buenaventura. Buenaventura es uno de los 10 puertos más importantes de Latinoamérica. Eso es un dato supremamente importante a tener en cuenta. Y en esos momentos el recaudo de la DIAN por medio de la aduana aproximadamente son de 5 billones de pesos, que son un aproximado de 1.400 millones de dólares anuales en Buenaventura. Representa el 27% del recaudo nacional, mucho más elevado que, no bueno, tan elevado, pero sí es superior al recaudo que se da en Bogotá con el 25% y que Cartagena con el 21% de recaudo nacional. Hasta el momento, Buenaventura, en pleno siglo XXI, todavía sigue practicando minería artesanal por medio de la extracción de oro y otros minerales que se encuentran en este importante municipio del país. Buenaventura cuenta con unos atractivos turísticos, como por ejemplo se encuentra la Reserva Natural de San Cipriano, San Marcos, Zabaletas, Llano Bajo, Agua Claras, Bahía Málaga, Jardín Botánico La Manigua, se encuentra Juan Chaco, Ladrilleros, entre otros atractivos turísticos. Y es una de las ciudades donde se comporta técnicamente del mismo nivel de las principales capitales del país. Frente a todo esto que les estoy hablando, ¿ustedes creen que estamos hablando con estas características de una ciudad supremamente próspera? Y aquí va la pregunta y en este momento se la vamos a contestar. Desde 1990, la llegada de César Gaviria con su apertura liberal, el neoliberalismo como tal se implementa en Colombia, se empiezan a hacer una persecución contra las entidades públicas y todo lo que tiene que ver, inclusive los puertos también, son parte y víctimas de cierta manera con la avalancha neoliberal en Colombia con el señor César Gaviria y en aquel entonces ministro del Comercio Exterior, Juan Manuel Santos Calderón, que futuramente y pues hace poco finaliza su periodo en el año 2018, perdón, bueno, se me olvidó. Empezando con la cuestión de que ellos empiezan la cuestión de privatizar entre esos varias acciones del puerto de Buenaventura, en donde en estos momentos el puerto está controlado y dominado como tal por 12 grupos empresariales y personajes que dominan el puerto. Entre esos se encuentra el grupo Parodi. El grupo Parodi es de las personas de familia como tal, propiedad de una familia de la señora Gina Parodi, ex ministra de Educación y es directora del SENA, bastante polémica directora del SENA por su forma incendiaria de tratar a los aprendices y por su choque con los estudiantes como tal. Esa persona pues, su familia como tal, tiene de cierta manera control sobre el puerto de Buenaventura. Grupo Cianza, el grupo Harinero del Valle, Carlos Asensio Paz, Álvaro Rodríguez, Gabriel Echavarría y Oscar Izaza son las personas que controlan el puerto de Buenaventura porque tienen gran parte de sus acciones, especialmente el señor Oscar Izaza, que tiene el 41% como tal de control del puerto de Buenaventura. Buenaventura en estos momentos tiene una discusión con respecto al censo poblacional, porque el área como tal reportó de que en Buenaventura, según ellos, según sus aportes, según sus investigaciones, entre comillas, dice que en Buenaventura solamente existen 311.000 habitantes en este municipio y la alcaldía como tal alega de que son muchísimos más los habitantes que se encuentran en este puerto. Alega que son aproximadamente 423.000 habitantes, donde el 90.4% se concentra en la parte urbana y el 9.6% se concentra en la parte rural de este municipio o este distrito. Casi el 90% de la población de Buenaventura son afrodescendientes. Recordemos que en Buenaventura el del paro cívico como tal del 2017 se fue por distintas acumulaciones de crisis sociales que vive todavía Buenaventura, donde en aquel entonces el DANE, los índices de pobreza multidimensional a nivel nacional se reportaban con el 49%. Buenaventura superaba
ese índice de pobreza multidimensional con un 66%. Actualmente la población urbana tiene 64% de pobreza, entre esos 91% son de rurales y el 64%, perdón, son 64% son de la parte urbana que se encuentran en condición de pobreza y el 91% en la parte rural. El 9.1% se encuentra en estos momentos en la completa miseria en Buenaventura. No cuenta con hospital de segundo y tercer nivel, por lo tanto en este momento se encuentra el hospital Viztablaque de La Plata, considerado el hospital público más importante de Buenaventura. No tiene capacidad para atender a toda la población de esta importante ciudad de Colombia. Buenaventura como tal, el 62.8% de la parte urbana y el 80.1% de la parte rural son personas que tienen servicio de salud por medio del régimen subsidiado, que lo llamamos como SISBEN, que SISBEN solo exclusivamente se trata de medir los índices de pobreza de la población, mientras el régimen subsidiado en el sistema de salud es para las personas que no tienen contrato ni tienen por así decirlo, un ingreso económico para poder contribuir a este sistema. Son demasiado altos. En la parte del acueducto, agua potable, el 68.7% cuentan con el sistema de agua potable, pero hay un pequeño problema. Y es que se encuentran con horarios establecidos, donde son 9 horas cada 2 días las personas tienen para poder acceder al servicio de agua potable. En estos momentos se encuentra el 6.2% de la parte urbana, tienen acceso al acueducto, agua potable como tal, el 24/7, o sea, no tienen ninguna dificultad, es una pequeña minoría, son las personas que tienen acceso sin ninguna restricción en el puerto de Buenaventura, mientras más del 90% se encuentran dificultades para poder acceder a este apreciado líquido en esta población. En materia del desempleo, el desempleo es del 62%. Las personas que se encuentran en este momento laborando, gran parte de ellos, son el 90.3% que se encuentran en la informalidad trabajando. Es supremamente grave. Los trabajos de cargas en la mayoría en el puerto son consagrados para las personas que son del puerto como tal, mientras los trabajos medios y altos en el puerto de Buenaventura son personas que son totalmente ajenas a este distrito especial del puerto de Buenaventura. El distrito como tal, distrito especial, todo su recaudo se devuelve solo el menos del 5% para ejecuciones de obras públicas en el distrito. O sea que más de 50 billones de pesos, solo menos del 5% de esos recursos que Buenaventura recauda anualmente son destinados para que se financien diferentes proyectos de infraestructura o diferentes cosas que se vayan a hacer en el puerto. El puerto más importante en Colombia es a la vez con el territorio más empobrecido del país, uno de los territorios más empobrecidos del país. La riqueza sale, pero no ingresa a su territorio. El acueducto, los acuerdos que se hubo en aquel entonces con el Comité de Paro Cívico de Buenaventura del 2017 del Gobierno Nacional, en aquel entonces Juan Manuel Santos, hasta la fecha ninguno de esos acuerdos se han cumplido. Simplemente se han quedado en una firma, pero en ningún momento se han puesto a darle soluciones bastante drásticas frente a la situación y la complejidad del trato que se viene en esos momentos en Buenaventura. Actualmente Buenaventura se encuentra en disputa entre dos bandas al servicio de narcotráfico por el control del puerto para la exportación de cocaína al Centroamérica de Estados Unidos, donde el foco de violencia entre enfrentamientos hasta el momento ha originado varias familias en estos momentos desplazadas. Hace poco se reportó 30 familias y cada vez va aumentando porque entre la disputa de estas dos organizaciones se empiezan a desplazar del territorio, por desafortunadamente, en el puerto de Buenaventura. Los gobiernos de turno simplemente interpretan que la intervención del Estado se reduce solo exclusivamente en presencia del ejército y de la policía, cuando es mucho más la crisis que la crisis que está presentando en Buenaventura es mucho más complejo, es mucho más diversa la problemática, más allá de seguridad, lo que yo decía, y que se ha profundizado a través de los años. El abandono estatal es vulnerable con la presencia de grupos armados y delincuencia en el territorio, y Buenaventura no fue la excepción, porque Buenaventura como tal, inclusive hay un dato en ADEA que dice que el 93% de la cocaína que llega a Estados Unidos proviene del Pacífico colombiano, y entre eso Buenaventura es uno de los puertos, aparte de que son más importantes, también muy recurrido por estas organizaciones criminales para poder exportar
este tipo de alcaloides hacia el país norteño. Entonces, ahí va la consulta. ¿Es legítimo el clamor de los habitantes bonaerenses en su legítimo paro, en sus legítimas acciones para poder ser escuchados por el pueblo colombiano? Por supuesto que sí, porque estamos hablando de que se hubo varios acuerdos, varias mesas, y hasta el momento ninguna persona se han acordado de ellos. Aparte de que es un puerto supremamente importante, es uno de los más empobrecidos. Sí es legítima las acciones del pueblo bonaerense en poder tener que, por medio de estas acciones de hecho, tener que consagrar y defender sus derechos, que ni siquiera agua potable tienen el 24/7, sino una pequeña minoría del puerto y la población bonaerense son las que tiene ahí. Para allá la gente se está en estos momentos muriendo de hambre y muriendo de la miseria en este puerto tan importante del país. Como hay una frase que dice, Colombia necesita de Buenaventura, no solo Buenaventura necesita de Colombia. Aquí ya hacemos un llamado a las personas para que en este tema de solidaridad, no solidaridad porque eso nos toca a todos, las personas que como tal necesitan exportar requieren de Buenaventura para poder sacar sus productos. Lo que usted tiene en su casa, que son que vienen de China, vienen en empresas estadounidenses y toda esa cuestión, llegan de Buenaventura. Lo que usted tiene ha pasado por Buenaventura para que usted tenga en su casa electrodomésticos, productos de diferente índole, pasan por el puerto de Buenaventura y por lo tanto debemos de tener un especial tratamiento de esta ciudad tan importante para el país. Y nunca dejar de esa arenga que en el paro del 2017 y que todavía sigue vigente, que el pueblo no se rinde carajo, vamos pueblo carajo, SOS Buenaventura, Buenaventura en estos momentos grita dignidad. Muchas gracias.